Encuentro, enfoques y contrastes de ideas para la construcción de una ciudadanía informada, inclusiva, con justicia social y participación democrática. En voz alta. Muy buenas noches, tengan todas y todos ustedes. Bienvenidos nuevamente a su programa de análisis político, de análisis social, de análisis económico en voz alta. Ahora con un tema, como siempre, todos de gran actualidad. Vamos a analizar el tercer informe de gobierno del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro, que fue presentado, pues entiendo que el sábado pasado, ¿no? En una muy tempranera sesión del Congreso, que tendrá que ser también motivo de análisis. Y después, bueno, un evento ciudadano en donde se dio en un recinto con no tan acceso ciudadano, pero supongamos vamos a conceder que fuera efectivamente un evento ciudadano. Y para hacer este análisis, desde luego contamos con uno de nuestros panelistas ya de casa, que es Arturo Maximiliano. Arturo, buenas noches. Buenas noches, Charlie. Un gusto como siempre. Vamos a partir este pequeño análisis en cómo se fue presentando en días anteriores. Primero hubo un anuncio de cambios en el gabinete, que dicho sea de paso, pensábamos, o yo creía, a lo mejor ilusamente, que iba a ser un cambio de una manera más estructural. Pero anuncia cambios de personas que tuvieron la oportunidad de ser candidatos en este proceso inmediato anterior, que no adquirieron o que no tuvieron la mayoría de los votos. Y dice, bueno, pues esto es el cambio que se va a dar en el gabinete, y al parecer anuncia que no va a haber ningún otro más. El que llama más la atención es el viraje que puede dar en el área de desarrollo social, en donde parecería un personaje que prácticamente ya había anunciado su retiro, por lo menos de forma inmediata, de los temas políticos, que es Luis Nava, y que, bueno, dice, bueno, vamos a incorporarnos a la Secretaría de Desarrollo Social. Por el otro lado pone a la presidenta de la mesa directiva, Ana Paola López, cuando todavía hay una serie de procedimientos legales que le pueden dar o no un espacio en la legislatura del Estado. Esto mandó días antes un mensaje de que al parecer los procedimientos jurídicos no estaban tan sólidos, de tal forma que podría quedarse sin esta posibilidad. Y lo demás, bueno, fueron cambios, uno en la Secretaría de Gobierno derivado de un resbalón que tuvo por ahí una funcionaria al hacer uno de los actos de frivolidad que más ha dolido al pueblo queretano, que de que los hay, a lo mejor ahí lo que culparon fue que se hizo público, no que el acto hubiera existido, porque me parece que debe de haber muchos más. Pero lo interesante de este primer anuncio es que el gobernador Mauricio Curi anuncia que sus siguientes 3 años van a estar marcados de una gran obra social. Inclusive menciona una palabra que es el fundamento ideológico de la izquierda, no solamente mexicana, sino en el mundo, ¿no? Que es el principio de la solidaridad. Parecería ser una palabra ahí escrita en lo que él leyó, para quienes hemos estado durante muchos años, en el caso de Querétaro, analizando los diferentes perfiles que significan las palabras. Se pone el término solidaridad. Cuando habíamos estado más acostumbrados al tema de Acción Nacional o al tema de la derecha de Querétaro, con otro tema parecido al de solidaridad que era tomado por la izquierda, con el tema de la subsidiariedad, que parecerían dos cosas que parecerían lo mismo, pero que sí enmarcaban cómo inclusive los movimientos de izquierda y de derecha en el mundo, cada uno adoptó un principio, ¿no? Recordemos a Lech Walesa, ¿no? Aquel líder obrero polaco, que su partido era... Y su partido se llamaba Solidaridad. Recordemos que Carlos Salinas de Gortari, cuando todavía tenía una parchita de izquierda, que la tenía, pero la tenía poca, empezó con el tema Solidaridad. El propio Andrés Manuel encabeza las políticas de solidaridad, y ahora parece que el gobernador Mauricio Curi gira ideológicamente al Partido Acción Nacional, o no sé si se salga por lo menos ideológicamente del Partido Acción Nacional, diciendo vamos a tener un corte social y vamos a aplicar principios basados en el tema de la solidaridad. Y dice, bueno, pues estos 3 años van a ser marcados por ese tipo de acciones en política pública.
Con lo cual, pues no dejó de nombrar los 3 años anteriores a qué se refirieron. Entonces, yo creo que partiríamos de ese primer análisis va a tener un viraje y si las personas que nombró realmente garantizan que ese viraje se vaya a concretar o vaya realmente a dar un resultado como el que él espera y el que él anunció. Sí, la verdad es que, mira, creo que quedan definiciones por generarse en este discurso. ¿A dónde va? Quizá lo que no quedó muy claro es de dónde viene. No sé si era un poco tu planteamiento, es decir, si el segundo corte social, el primero, ¿qué fue? ¿Qué fue? No, quedan esas dudas. Y te voy a decir una cosa y me voy a meter aquí. Ahorita quisiera también tocar el tema de los cambios, pero me voy a meter un tema que a mí siempre me ha gustado analizar mucho, ¿no? Que es parte de las decisiones que toman los grupos de asesores con el gobernador, o con el presidente municipal o inclusive el presidente de la República. Quizá en esta última, sí, también, el formato del informe, ¿no? Al margen de la formalidad de entregarlo a la legislatura, como lo marca la ley, el formato en el que vas a hacer el informe. Y hay de dos, o sí hay una definición de dónde vienen, pero no la dijo, y tiene que ver con el formato, o no hay una definición de dónde vienen y los primeros 3 años fueron un poquito de prueba y error, pero estás hablando de la mitad del gobierno. ¿Por qué insisto en el formato? A mí me sorprendió enormemente este tema de salir con la diadema sin un discurso escrito, que yo sé que muchos le han atribuido, Charlie, a los discursos escritos, como los han querido encasillar en una forma vieja de hacer política. Que algo anacrónico. Que no tiene absolutamente nada de malo. Yo creo que un buen lector de un discurso, que además no tienes que tener el papel como antes, puedes tener el prompter invisible, ¿no? Que no es visible al menos hacia el auditorio. Un buen discurso en contenido, que además lleva un orden en cuanto al planteamiento de ideas para que no se contrapongan como se contrapusieron en que luego lo vamos a analizar seguramente, te permite sí decir todo lo que tienes que decir, decirlo bien y en el tiempo que lo tienes que decir. Yo creo que, insisto, la entonación, la forma de manejar precisamente las palabras, el énfasis que le das en ciertos momentos, los silencios, es todo un arte en el discurso. Entonces, me parece que ese es el formato que más le acomoda, en este caso particular, a este político de la hechura de Mauricio Curi, y no quizá el que se iba atropellando con ideas, con números, con cifras, con momentos quizá que trataron de ser chuscos, pero que no creo que necesariamente sea la lógica de un informe tan importante como el informe que marca el segundo trienio, para algunos el trienio de salida, el trienio de bajada, el trienio de consolidación. Entonces me llamó mucho la atención. Para quienes pudieran pensar que esto es algo ya viejo, tiene que ser rebasado, o todos somos como Steve Jobs, ¿no? Con la diadema y con todo en el formato TED, ¿no? Exactamente. La realidad es que yo, de los discursos trascendentales a nivel mundial, yo no imagino a Churchill, por ejemplo, con una diadema. No estoy hablando, sé que no había la tecnología, pero creo que la formalidad, pero sobre todo lo importante del contenido, ¿no? Un Martin Luther King, dos para mí admirables de los discursos más de fondo extraordinarios que he visto, con su podio, ¿no? Tanto John F. Kennedy como su hermano Robert F. Kennedy. O sea, los dos verdaderamente, hay unas piezas extraordinarias. Y bueno, vamos a poner uno en México y para ni siquiera partidizarlo. Yo creo que uno de los discursos y frases más recordadas al día de hoy, después de 30 años, pues es el discurso de Colosio al pie del Monumento a la Revolución. Un documento, un discurso leído, pero extraordinariamente bien,
decir, bien leído y con mucha potencia, ¿no? Entonces, a mí me sorprendió enormemente el formato y creo que esto genera contradicciones, idas y vueltas, y no queda muy claro los mensajes. A veces, y vamos a entrar seguramente en esto, a veces parece que estás conciliando, pero luego te acuerdas de algo y te enojas y entonces retas a los, como retas a los golpes, ¿no? Y eso me llama mucho la atención. Yo, en su caso, creo que hubiera preferido mejor si hubiera estado yo en ese pool de personas que ayudan a tomar definiciones de dónde se hace, a qué hora se hace, ante qué tipo de invitado se hace y en qué formato se hace. En el camino, tengo un podio, el town hall, ¿no? que te rodea, que ahora lo están copiando mucho los americanos y no tiene nada de malo, ¿no? Tampoco, pero depende. Este es un informe. Y a mí me parece que eso no fue el esquema ideal para poder transmitir las ideas que era. Yo no diría necesario, yo diría que era urgente en materia política y en materia de comunicación hacia los ciudadanos que quedaran muy claras las ideas y las razones de por qué, estoy hablando como deberían probablemente haberlo proyectado ellos, de por qué han sido 3 años de resultados y de éxitos. Sí, bueno, ahí retomemos el tema del preinforme unos días antes, cuando dice, pues estos van a ser los que van a ser, pero no van a ser de forma inmediata, van a ser cuando terminen sus responsabilidades. Y yo la realidad es cuando estaba viendo el video, digo, más aparte de decir bien el área social, que en serio yo sí lo considero como una renuncia a la ideología de Acción Nacional. Y decir, bueno, vamos a apostar a los programas sociales. Y más adelante vamos a ver un análisis financiero bastante interesante de en dónde yo creo que van a materializar esto y de por qué los resultados del 24, a la luz de las inversiones que hizo el gobierno del Estado en materia financiera, no fueron lo que ellos esperaban. Y me parece que ahí es donde logran dar un viraje en la forma en la que van a empezar a direccionar los recursos públicos. Pero decía Carlos Monsiváis un día, ya sabes, con esa lucidez que le caracterizaba, ¿no? Y le preguntaban qué opinaba del cambio cuando los gobiernos intentaban dar un cambio. Y él decía una frase que a mí se me quedó muy grabada, porque aparte la dijo aquí en la Universidad Autónoma de Querétaro, en la Prepa Centro, en la Exprepa Centro. Dijo, el primer paso para un cambio es cambio de personas. O sea, me parece que eso es demoledor, ¿no? ¿Cómo pretendes lograr un cambio con las personas que te han acompañado, aparte en esas áreas, en los últimos 12 o 15 años? Sino a ti, a este planteamiento de gobierno. De ¿no? gobierno, ¿no? O sea, oye, me parece que es válido. Por ejemplo, hay un ejemplo de empresas como Microsoft, ¿no? En donde no solamente tienes que cambiar a las personas que te han dado resultado. Fíjate lo que sucede en las empresas de alta tecnología. Tratan de identificar las macro tendencias y entonces nombran CEOs o funcionarios de sus empresas, independientemente de que hayan dado un buen resultado en el pasado, pero pueden no ser las adecuadas para lo que se viene en el futuro. Sí. Y aquí en México estamos acostumbrados a decir, oye, lo hizo mal, entonces lo cambio. ¿No? O sea, el cambio pudo haber incluido funcionarios que lo hayan hecho bien hasta este momento, o medianamente bien, pero que en este nuevo esquema competitivo puedan no serlo, ¿no? Otro cambio interesante, ¿no? Y me parece que es un cambio y podría interpretarse como un error. Dicen, bueno, Andrés Manuel gana por los programas sociales. Entonces hay que tener un viraje a los programas sociales. Veíamos en el programa anterior con Arturo Marcial que una de las grandes herencias que tiene Andrés Manuel López Obrador es heredarle a la clase política de México que los programas sociales son rentables electoralmente, cosa que hoy parece lógico, pero que hace 6, 12, 18, 24 años no lo era, ¿eh? O sea, el subir el salario de los trabajadores, el hacer transferencias en efectivo, parecerían cosas que nadie hizo porque creían que no podían funcionar.
Llegó alguien, las hizo y entonces ahora todo el mundo parece seguir esa tendencia. Y no voy a hablar de imitación porque las políticas públicas no tienen derecho de autor. Ojalá que las políticas públicas que den resultado pues se repliquen, ¿no? Claro. Eso es lo que uno esperaría. Pero yo creo que se comete un error interesante desde la derecha porque no se le puede ganar a la izquierda con más izquierda. Y creo que el caso ejemplificado fue Xóchitl Gálvez. O sea, tú veías una campaña de Acción Nacional diciendo, Morena, voy a dar X número de becas y por el otro lado decía Xóchitl, yo voy a dar más. Y parecería una oferta de programas sociales, aunque es difícil ganarle Una subasta a la 4T en eso, porque pues ellos son los diseñadores de esto. Y aparte los montos, Arturo, hacen palidecer los montos que puede invertir un gobierno federal en programas sociales, con los que puedan invertir municipios y estados, aunque estuvieran coordinados, que hoy no lo, que hoy no lo están. Una de las grandes ausencias que tiene el programa de social que anuncia el gobernador Mauricio Curi es que no invita a los municipios. Entonces me parece que tiene ahí algunas circunstancias en las que podría, de un plumazo, poder ordenar los programas sociales si es que, como dicen, gobiernan el 80% de la población. Y podría haber tenido ahí a los 3 presidentes municipales electos y decir, bueno, desde aquí entonces vamos a empezar un programa consolidado de programa social, cosa que no lo ha hecho. Y aunque escuchar este programa, me parece que sus asesores le van a decir que no lo haga. Ese es por un lado. Y luego ya entraremos al análisis de del tema de las cifras, ¿no? Pero me parece que los cambios que hizo en el gabinete no reflejan su intención de darle una vuelta a la forma en la que está haciendo política pública en el estado de Querétaro. Sí, mira, si el tema es que ya se leyó cuál puede ser una fórmula y me preocuparía que se pensara como una fórmula de éxito electoral. Quienes hemos estado en las calles, lo que hemos visto es que al margen del impacto que pueda tener electoralmente, sí hay un cambio importante que se genera por los programas sociales del gobierno federal en la forma de vida de la gente. Digo, solamente como ejemplo el apoyo a los adultos mayores, ¿no? Todas las con un adulto mayor en cualquier colonia y comunidad, independientemente a veces inclusive de si lo podemos categorizar como socioeconómicamente alta, media o baja, y verdaderamente, particularmente en donde hay menos ingresos o prácticamente ya no había un ingreso, les ha cambiado completamente la vida. Es difícil copiarlo por una razón que tú dijiste, que es presupuestal. O sea, sí palidece las capacidades de la federación con respecto a estados y municipios para copiar estas fórmulas y sobre todo la contradicción que generaría, porque si algo ha criticado la oposición al gobierno del presidente López Obrador con respecto a los programas sociales es la carga financiera que finalmente que está generando y que finalmente va a seguir generando, porque inclusive al bajar la edad de acceso, por ejemplo, a adultos mayores, pues ampliar la base de beneficiarios, al entrar nuevos beneficiarios porque van cumpliendo el requisito de edad, pues se va ampliando todavía más. Y eso ha sido lo criticado, pero para copiarla tendrías que hacer exactamente lo mismo. Tendrías que dar un brinco de programas sociales selectivos y electoreros, es decir, le doy a quien me conviene y donde yo más o menos veo que tuve un buen resultado electoral, le doy a todos. Que esa es, creo que, la gran diferencia, porque hay que recordar, y lo hemos platicado mucho aquí, en el análisis, no necesariamente en el tratar de dar el guayabazo, que una de las grandes diferencias es que estos son derechos constitucionales, tanto en el caso de adultos mayores, en el caso de discapacidad y en algunos otros programas ya están establecidos en la Constitución como un derecho. Y los beneficiados son todos aquellos que cumplen con requisitos que son muy sencillos, particularmente cuando tiene que ver un tema de condición de edad o inclusive de género, como los que vendrán con la doctora Claudia Sheinbaum, cuando tienen que ver con elementos de becas, como el proyecto que viene ahora de becas para
para secundaria en el 2024 y para primaria y preescolar en el 2025. Entonces, no está nada sencillo copiar este tema. Otro elemento, pues esto requiere de una aprobación presupuestal en lo local y entonces llama la atención también este discurso que tiene tantos detalles de confrontación, nos vamos a poner a mano, cuando claramente pues, el presupuesto pues, se aprueba por la mayoría simple o la mayoría absoluta, como le querramos llamar, en el Congreso. Absoluta, preferiría, yo creo que es lo correcto. Y parece ser que de repente no está claro si estás rompiendo o si estás tratando de entender la nueva realidad política, los nuevos contrapesos y decir, vamos a llevar esta propuesta y la vamos a tener que sacar juntos. Uno de los temas donde creo que hay un adelanto por parte de la oposición aquí en el Estado es que muchos de los representantes electos y aquí debo incluirme, aunque quiero pensar más como analista que como parte de, pero sí hemos planteado precisamente la relevancia como un elemento de cambio de que sea un presupuesto que priorice los temas sociales. Qué bueno que a final de cuentas también se corrobora que es la intención del Ejecutivo entrar en esta tendencia, ¿no?, de reconocer que sí hay rezagos en esa parte y que es donde tenemos que apretar todos, ¿no?, porque hay que aprobar también un presupuesto. Fíjate, algo curioso de cuando anuncias personas. Cuando tienes una confusión de fondo entre las políticas y la dependencia. Yo quiero imaginarme esa rueda de prensa en donde dice, estos son mis integrantes de los gabinetes. En serio, yo la revisé una y otra vez, dije, a lo mejor me quedé una segunda parte, porque pues, a lo mejor mi computadora puede estar equivocada, pero yo con qué me quedé con ganas. Es decir, a ver, vamos a dar un giro hacia lo social. Y Arturo Maximiliano va a ser el nuevo secretario de Desarrollo Social. A ver, Arturo, de una vez anúnciate, cuando decimos que vamos a dar un giro hacia lo social, ¿a qué nos referimos? ¿A qué nos referimos? ¿Cuáles son los proyectos, sí, programas, ¿no? Entrevistan a Luis Nava al final y dice, los estamos revisando. Ah, caray. Entonces, fue una decisión tomada ayer, basada en dónde pongo a Luis, para que después Luis nos diga que lo está revisando, o en el caso de Ana Paola, ya traía un documento en donde dice el viraje del tema de la cultura va a ir hacia este lado. Entonces, hoy seguimos centrado en el tema de las personas y dejamos la política pública de lado. Por una razón, Charlie, perdón que te interrumpa, porque aunque se diga, y aunque lo haya venido a decir el presidente y la presidenta electa que la campaña ya había acabado, la realidad es que la campaña empezó el 2 de junio o el 3 de junio del 2024 pasado. Aquí en Querétaro la campaña empezó ese día, no terminó. Y creo que estos nombramientos atienden más a elementos de orden político y de perspectivas hacia la elección del 2027 que a políticas públicas o a programas que tengan que ver con soluciones de mediano y largo plazo. Esto es válido y es real, es la política real, porque es el mismo gobernador quien los encarta de inmediato. O sea, apenas estaba fresco el nombramiento y por lo menos encarta a dos de los recién nombrados. Encarta a Luis Nava y encarta a Sonia Rocha. Él ya dijo, estos son los que compraron boleto, dicen. Bueno, no. A Luis Nava no. No, sí, a Luis Nava sí. No, por supuesto. En la nota dice, estos son, y luego dice, ¿por qué invita a Luis? Ajá. Pero no dice... No lo mete en la jugada. No lo mete en la jugada. Mira, pero lo mete. Ajá. A lo mejor no lo dice, pues oye, finalmente tiene los antecedentes y está en la posición donde te toca dar, ¿no? Que es la parte de desarrollo social.
Pero además los grupos están muy claros. Ahí hay gentes de dos grupos. De los grupos, del grupo anayista, que es un hoyo, también es un, se reincorpora a la política nacional y por supuesto a la local, y su grupo pues ahí está vivo, aquí en Querétaro, y jala gente que podemos pensar que son cercanos o fueron cercanos colaboradores, gente del equipo de Francisco Domínguez, y que también tienen una parte todavía más atrás que puede tener que ver con estos grupos que les consideraron, yo a muchos de ellos les tengo un gran respeto, que se les consideró como el grupo de duro, el grupo de inclusive alguien hasta despectivamente los yunques, ¿no? que llegan a llamar, que también tiene su propia historia. Entonces, a mí me parece más encartes políticos, tratar de emparejar un poquito la cancha, entre comillas, a veces complicarse abriendo a tantos tiradores que se pueden llegar a emocionar. Ahí voy en ese asunto, fíjate. En este proceso de corcholatización de la política, yo creo que intenta don Mauricio Curi hacer lo mismo que hizo Andrés Manuel. Pero más bien que hacer lo mismo que hizo Andrés Manuel, está haciendo una calzadiña. ¿Sí? Fíjate, lo que hace Andrés Manuel dice, las encuestas dicen que Morena va a ganar y la oposición va a perder. Entonces, cuando estás en una diferencia así, sí te puedes dar el lujo de tener 6 corcholatas. Porque sabes que ninguna de las corcholatas que no sean beneficiadas va a romper el sistema. ¿Sí? ¿Qué fue lo que hizo Calzada? Sacó a 5 o 6 de los que querían ser gobernadores cuando el PRI y el PAN estaban así. Entonces, cuando el resultado se antoja cerrado, a mí me parece que el ciudadano gobernador, cuando le hace caso a los asesores, en donde le dice encarta personas, está cometiendo un error similar al de Calzada. O sea, te permite jugar con varios cuadros cuando la diferencia es de esta forma. Y aún así, con todo respeto, cuando Francisco Domínguez tenía así la diferencia, se la jugó con una persona, desde el principio. Claro. Entonces, yo creo que nunca hubo duda, ¿no? Nunca, que sería Mauricio Curi el sucesor el candidato de Acción Nacional. Cuando podría jugar con varios cuadros, me parece que siempre fue claro. Me parece que ahorita la situación en el tema del Senado, que si no hubiéramos ido separados, me parece que sí se hubiera logrado la votación estatal, y se logró la votación estatal a favor de Morena. Si tú sumas todos los candidatos que fueron de la 4T. Entonces, me parece que esta situación de la nota de hoy de hay 5 o 6, me parece que va en detrimento, y hay caso histórico al que yo le llamo una calzadiña. Que cuando estábamos empatados con el PAN, Calzada comete el grave error de jugar con 5 o 6 y definirse hasta el final, haciéndole un daño monumental a la persona con la cual decidió hasta el final. Y antes de irnos al corte y escuchar tu último comentario, yo también, en el caso del anuncio que hace el gobernador cuando dice que va a lo social, yo esperaba que en el gobierno hiciera un anuncio de esta naturaleza. Yo creo que todavía hay espacios para programas sociales estatales. ¿Qué esperaba yo? Que el gobernador dijera, voy a mandar una reforma constitucional a la legislatura ahorita que tengo mayoría calificada para hacer la tarifa unidos de 2 pesos un derecho constitucional. Que eso sí, no lo tiene la federación, no lo tienen los municipios, lo tiene el Estado, tiene los camiones, tiene los trabajadores, tiene la forma de poderlo hacer, inclusive ahorita vamos a demostrar que puede tener el recurso, pero no lo hizo. Entonces, ¿dónde está el compromiso social, no? Sí, por eso, insisto, la construcción del discurso me parecía más que tenía que tener otra estructura y tenía que tener otro análisis y otra forma de transmitirlo para que quedara justamente claro, ¿no? Porque entonces ya mañana podría decir, no, es que sí los tengo, bueno, pues sí los tienes, pero no los dijiste, ¿no? Y entonces pierdes la oportunidad. En fin, bueno, seguramente habrá otras, pero creo que ya estamos cerca del corte, ¿no, Charlie? Vámonos al corte y regresamos con el análisis financiero y ya a detalle de algunas cifras del informe de gobierno del Poder Ejecutivo, el tercer informe. Regresamos. Bien, pues ahora sí,
regresando después del corte, vamos a meternos a fondo del tema del documento que se presenta. Yo soy también muy amante de las formas. Se entrega a la legislatura en la madrugada y luego, pues los que tenemos haciendo política más de 30 años decimos, cuando un gobierno es abierto, pues se va al Josefa Ortiz de Domínguez. Cuando un gobierno tiene sus temores de que hubiera alguna manifestación en contra, pues va y se encajona en el centro de congresos, que permite una mayor accesibilidad. Detalle, ¿no?, de publicistas. Incluyen en el mensaje de Mauricio Curi la palabra cercano. Y lo incluyen como la primera palabra, Arturo. Pues quiere decir que tuvieron encuestas en los escritorios que les dijeron que los ciudadanos no consideran cercano al Poder Ejecutivo. Entonces ahora, yo no sé si realmente lo vayan a meter en el tema de cercanía. Lo que sí he empezado a ver es que hace mucha aparición, inclusive en eventos sociales, ¿no? En inauguraciones y todo. Me imagino aquel gobernador del estado de Querétaro, en donde en los salones de fiestas ibas a tener fiesta de 15 años, boda, y que te decían con todo respeto, decían, lo quiere con gobernador y sin gobernador, porque aparecía en todo lo social, ¿no? Ya sin ponerle nombre, todos sabes a qué nos estamos refiriendo. Entonces, me parece que los últimos 15 días trata de verse como un gobernador cercano. Lo incluyen en el tema, ya no nada más es al siguiente nivel, sino incluyen la palabra cercano. Pero lo primero que hace es un evento que no es cercano a la ciudadanía y que invita a la sociedad civil, a la que ha invitado a todos sus eventos, ¿no? Entonces, me parece que ese es un símbolo de algo que no es coherente, el tema de la cercanía con el formato, ¿no? Sí, yo no estoy tan claro si se contradice, y sigue para mí las contradicciones importantes de fondo, ¿no? De repente parece ser, cada que hay un tropiezo, inmediatamente nos dan a conocer las encuestas de popularidad. Y parece entonces que ninguna situación donde hubiera alguna queja, demanda popular, alguna situación, algún tropiezo que los ha llegado a ver, creo que ha habido varios, ¿no? Siempre como que avientan por delante las encuestas. Y esto se traduciría en lo que tú dices, ¿no? Por eso insisto en las contradicciones. A ver, si estás bien calificado, ¿qué necesidad tendrías entonces de generar este replanteamiento de la cercanía? Me parece mucho mejor, analizándolo también en estas soundbites o palabras con las que quieras tú identificar ya no solamente un discurso, sino a una administración, que es mucho mejor que la del siguiente nivel. Porque el siguiente nivel siempre tuvo un boomerang que no vieron los que se la propusieron. Que el siguiente nivel hay para arriba y también hay para abajo. Es lo que decía don Manuel Cavazos Lerma, que le mandamos saludo. Decía, son de ese tipo de frases en las que sales encuerado. Claro, decía claro. Yo, porque puede ser usado en varios sentidos, ¿no? Exacto. Entonces creo que cuando tú vas a utilizar esto como la forma de proyectar tu gobierno, pues tienes que tener cuidado de analizarla y analizarla 2 o 3 veces y contratar un par de abogados del diablo que te digan, te van a fregar por ahí, ¿no? Yo me acuerdo mucho la del PAN, aquella del 2009, ¿no? Vamos por más. Y que salía muy bien en los focus group y bueno, pues salió desastrosa porque entonces le completaron, ¿no? Fue cuando gana Pepe Calzada en esa elección a gobernador y le completaron hábilmente pues los cercanos ahí al PRI y al candidato a gobernador y era vamos por más dinero, por más vuelos de avión, por más una serie de cosas. Entonces hay que ser muy cautos. Yo creo que pues cercano puede ser una que les funciona a partir de la creencia de que no es cercanía, pero por otro lado te digo, las encuestas parecen ser algo que había marcado o que todavía podría seguir marcando, porque te digo, cada vez que hay un problema, como que la sacan o hablan a las encuestadoras y vuelve a sacar cómo nos quiere la gente, ¿no? Yo tengo aquí, por eso estoy viendo tan fijamente la computadora, algo que me llama la atención, Charlie, tú me gustan mucho los números, tú eres seguramente más numérico que yo. Yo he visto algo que me llama la atención. Por ejemplo, traigo aquí la de Roy Campos de agosto, la de Mitofsky, que han sido muy hábiles, por cierto, los encuestadores para hacer documentos que llamen la atención
a los que nos gusta la política y a los medios. Entonces, pronto Roy Campos tiene la general y dice, a ver, ¿quién es la mujer mejor evaluada? ¿Y quién es el morenista mejor evaluado? ¿Y quién es el de oposición mejor evaluado? ¿Quiénes son los del norte mejor evaluados? Entonces, hace una serie de combinaciones para que diga, ay, déjame ver quién es el mejor y el peor. ¿No? Siempre tenemos ese morbo, no solamente el tema político, pero fíjate qué curioso. Si fuera esto calificación de escuela, del 2, fíjate, son 32 gobernantes, para no decir estados por el tema de la Ciudad de México. Del 2 al 27 todos tienen 5. Unos tienen 5.4 y el más alto tiene 5.9. Pero todos tienen 5. Es que básicamente, y a todos los consideran con calificación alta, así le pone un color verde, pues prácticamente todos los gobernadores están apenas arriba de ser reprobados. Es decir, casi la mitad o la mitad de los encuestados pues no están de acuerdo con la forma de gobernar. Entonces, eso es muy engañoso, porque entonces a ti te mandan en un ranking donde te dicen es que vas muy bien, y la realidad es que pues, si te pones a ver, pues prácticamente vas igual que el resto de los gobernantes del país, o las diferencias son muy pocas, ¿no? Aquí no quise incluir a la 28, que es la gobernadora Laida Sansores de Campeche, que tiene 49.5. Entonces, por eso es tan curioso en este tercer año y la ruta hacia la sucesión, la ruta hacia el segundo tramo del gobierno. ¿Cuáles son tus elementos de referencia para construir políticas públicas, para construir un discurso, para una nueva realidad democrática en el Estado? Y también, efectivamente, ¿no? ¿Cómo es que voy a replantear cuál es hasta mi frase con la que voy a caminar de aquí al 27? Pero bueno, no sé si se valoró todo esto en el discurso. Insisto, el formato no me permite apreciarlo claramente, porque quien hace esto de memoria, y si no necesariamente es muy estructurado, pues tiende a perder no solo el momento importante, que es el informe, sino tiende a atropellarse y a perder las frases relevantes y los soundbites, ¿no? Pero a mí me da mucha curiosidad con esto de las casas encuestadoras que miden la popularidad de los alcaldes. Un dato bien curioso, ¿no? Porque tienen sus 2 o 3 empresas encuestadoras que siempre los ponen en primer lugar, en particular en el municipio de Corregidora. Tenía 15 días de haber tomado protesta el interino, y la realidad es que es de película, ¿no? Ajá. A 15 días de haber tomado, sale la publicación diciendo el segundo presidente mejor evaluado. Ajá. Yo, no, le digo, por Dios, me parece que ya quien crea esas encuestas de popularidad autohechas, pues uno está perdiendo su dinero, pues seguramente son pagadas, y la otra es un autoengaño impresionante, ¿no? Entonces quiere decir que todas las demás no se sostenían, porque no puede ser que en 15 días la gente tenga suficientes elementos, ¿no? Y la saqué a colación, Charlie, para que no parezca también efectivamente que estamos brincando de un tema a otro, que tienes que tener, una cosa es que lo puedas publicitar para ciertos efectos, también necesitas un poquito de, de satisfacciones personales que te den fuerza, porque gobernar no es fácil. Pero una cosa, tú bien dijiste, una cosa es poderlas utilizar para quien te lo pueda comprar de esa forma, pero otra cosa es gobernar con base en ellas, ¿no? Y entonces eso se refleja precisamente en los informes, en lo que quieres priorizar para decir cómo voy a cerrar esto, porque al final va a haber un balance del gobierno y no necesariamente va a ser el de lo que se dijo que era mejor en un informe, sino de lo que la gente valore al final de cómo estábamos antes y cómo estamos ahora, ¿no? Sí. Ahora, cambiando, quiero datos financieros para ilustrar la opinión de la ciudadanía. Pierde Acción Nacional el 2024 y vamos a ver las cifras de lo que se refleja en los estados financieros del municipio. Primero, fíjate una cosa bien interesante. ¿Del municipio o estado? Del estado, perdón. Las ayudas sociales, que son este tipo de dinero que sale a través de programas sociales. Para el 2021, o sea, así como recibieron ellos el gobierno del estado,
se invertían 1.374 millones, para el 2022 baja a 1.066 y para el 2023 solamente se invirtieron 1.257 millones de pesos. ¿A valor real o...? Sí, dinero constante y sonante. Okay. Lo que quiero decir es cómo el dinero que se gasta en programas sociales disminuyó de lo que se gastaba en el 2021 al 2023. Entonces, no solamente no hubo un incremento, sino que hubo un decremento del apoyo en el tema de gasto social. Subsidios y subvenciones, que también es otro de los rubros en donde se carga los apoyos que se le dan a la gente. En el 2021 eran 135 millones y para el 2023 eran 83 millones. O sea, me parece que la apuesta en el gasto social no fue la que se esperaba. Pero si esto todavía no es alarmante, chéquense el siguiente dato. Obra pública. Esa obra pública que le llamamos obra pública no capitalizable, que es la obra pública que va a la gente, que son los empedrados, que son las banquetas, o sea, obra social. En el 2021 solamente se invertían 366 millones y para el 2026 fueron 516. O sea, solamente hubo una inversión marginal adicional en el tema de la obra pública. Pero ahora sí viene el dato con el que va a doler el estómago. ¿Qué tan generosos fueron los queretanos en materia de pago de sus contribuciones, Arturo? Y es bueno, pues hubo poca inversión en gasto social porque hubo poco pago de contribuciones. Pues sorpréndete. O sea, de ingresos propios del 2021 pasa de 5,000 a 10,000 millones en el 2023. Qué bárbaro. O sea, hubo el doble de generosidad de usted que nos está escuchando, que acudió a pagar sus contribuciones, que acudió a pagar su emplacado, que acudió a las oficinas, el doble de recaudación de ingreso propio. Y entonces dices, bueno, si no se gastó en obra pública y no se gastó en la gente a través de programas sociales, ¿en dónde se gastó? Porque en algún lugar quedó. Y fíjate un dato bien interesante. El gasto que se llama el gasto de funcionamiento, que incluye el gasto de nómina, que es el salario de los funcionarios, el gasto de servicios generales, que son todo lo que necesita el gobierno para funcionar, y el servicio de materiales y suministros, que son las hojitas, el papel, etcétera. Los servicios generales es el pago de agua, luz y sobre todo el de honorarios, subió 3,000 millones de pesos. Francisco Domínguez lo entrega en 6,000 millones y en el 2023 ya iba en 9,000 millones de pesos. Entonces, me parece que la generosidad de los queretanos no se vio reflejada en programas sociales ni en apoyos sociales. ¿En dónde se gastó o en dónde se quedó en el tubo de la burocracia? Y no solamente nos gastamos la generosidad de los queretanos que nos dieron el doble de recaudación, sino si tú ves que la deuda pública en el 2021 era de 744 millones de pesos, que después se pagó, para el 2023 la deuda pública reconocida era de 2,000 millones de pesos. Sin considerar, y les recuerdo a los queretanos, que el tema de la 5 de febrero es está en deuda, ¿no? Es una obra llave en mano. No está reflejado en los estados financieros lo que debemos de esa obra. Entonces, me parece que estos datos que tuvo a la vista seguramente el Poder Ejecutivo dice, bueno, pues creo que gastamos en el gasto de operación del gobierno y olvidamos el gasto que va directamente a la gente y tratan de darle un giro. Pero ya veremos más adelante si efectivamente pues estas cifras se mueven y si efectivamente hay una recomposición del gobierno. Insisto, a mí me gustaría ver, y sería interesante, Arturo, antes del 26 de septiembre que se van y que tienen una mayoría calificada, si realmente le van a apostar al tema de los programas sociales, todavía tienen tiempo para, con esa mayoría calificada y los ayuntamientos que les hacen caso, hacer los programas sociales del gobierno del Estado programas constitucionales. Empezando por el programa de transporte de la tarifa única a 2 pesos. Me parece que ahí todos los que somos de izquierda no solamente se lo reconoceríamos y se lo aplaudiríamos, porque me parece que un programa de esa naturaleza ya no puede estar sujeto a que el gobierno o el gobernador del estado llegue y cambie el programa y diga ahora van a ser 4 pesos
etcétera, ¿no? Por hablar un programa que se diferencia mucho de los programas sociales federales, ¿no? Sí, fíjate, Charlie, que en este tema de los números, que es bien importante, yo agregaría un elemento más. Donde sí se invirtió, porque hay edificaciones, hay una confusión entre, de nueva cuenta, esta palabrita tan llevada y traída, pero que sí tiene una... Es decir, hay programas completos de 2, 3 años para estudiar solamente esta palabrita que se llama políticas públicas. Hay una gran confusión entre la inversión económica y los ladrillos con las políticas públicas. Claro que pueden ser herramientas de... Por ejemplo, a mí me llamó mucho la atención, y aquí es donde de verdad sí vale la pena yo no sé si se le puede llamar crítica o por lo menos poner sobre la mesa esto, que no es un argumento de oposición. Los opositores, al menos los que nos gusta caminar y escuchar, nosotros lo que hacemos es traducimos lo que te dice la gente en la calle, lo que carece, las necesidades, los rezagos, y los ponemos en una propuesta de campaña. Esa propuesta de campaña puede ser para un gobierno municipal, estatal o una propuesta legislativa. No son hígados de nosotros o tratar de mentir a diestra y siniestra sobre las problemáticas que efectivamente la gente no solo nos las platica, nos permiten entrar a sus casas, nos permiten ver la situación en diversas necesidades. Yo te puedo decir que para mí 5 temas que han sido una constante y creo que siguen siendo, siguen siendo hoy en día, es seguridad, transporte, movilidad, agua y corrupción. Entonces, el tema aquí es, pues, la lógica sería encontrar, a partir de la detección de las problemáticas, si es que se quiere hacer un gobierno que solucione problemas, pues cómo generar estas políticas públicas para resolverlos. Y ahí es donde no me quiero salir tanto de tu tema económico. Yo veía anuncios o planteamientos en el informe, por ejemplo, con el Rino. Decía, invertimos 4,000 millones de pesos en seguridad y creo que buena parte se fue en el Rino. Y ahí es donde está completamente despegado la inversión en un edificio que sin duda es más funcional. Yo tengo el gusto de conocerlo, está muy bonito el edificio, claro que tiene, yo estoy convencido, mejores adaptaciones de lo que podemos ver y seguramente de lo que no podemos ver de toda la parte tecnológica, una serie de cuestiones, pero ahí no embona con la problemática que te manifiestan en la calle. Es decir, el edificio y la inversión ahí están, pero las problemáticas también continúan. Entonces, tú vas a una colonia y te dicen, pues es que no viene la patrulla. Literal no viene, o viene muy tarde, o no sirven de nada que haya cámaras porque no inhiben el delito, es que la gente, los que delinquen al otro día ya están otra vez en la calle, no puedo salir de mi casa, en plena luz del día no podemos mandar ya a los niños como antes a la miscelánea. Entonces las problemáticas de calle siguen estando ahí, a pesar, porque no hay formalmente una política pública de fondo, o no parece haberla, o si la hay no da los resultados que tendría que dar. Y entonces las problemáticas están ahí. Bueno, pues se le acaba de dar al punto clave. Revisé los cientos de hojas del informe y adivina qué fue lo que no encontré. Evaluaciones de resultados. Te voy a poner un ejemplo, ¿no? El tema de la confusión de tabiques versus política pública. Dicen, bueno, pues sí, invertimos, no sé, 2,000 millones de pesos en el tema del Rino, de los 4,000 que decían que iban a invertir en materia de seguridad. Pero esa decisión abatió los índices del tema de seguridad. No lo sabemos. Es que esa es la única medición bajo la cual podrías medir lo importante que es hacer o no hacer esa obra, ¿no? Entonces, el informe se vuelve una serie de datos de buena fe que tenemos que creer que nadie ha evaluado bajo el desempeño. ¿Qué me hubiera gustado encontrar en el informe? Esto que se ha hecho sí dio como resultado lo que dije que iba a lograr. En el caso de seguridad, desde luego que no se cumple, y no se cumple en ninguno de los eventos o ninguno de los datos que están ahí.
Entonces tú los tienes que leer, hacer un acto de buena fe y te dicen compramos patrullas, hicimos camas, repartimos alimentos. Pues sí, siguen siendo acciones, ¿no? Uh-huh. ¿Y en dónde están los resultados? Creo que en el futuro inmediato, los queretanos lo que nos merecemos es un informe en el que al final digan, oye, y esta entidad, que debería ser la entidad de fiscalización superior que tiene esa facultad, dice que lo que dice el informe sí es cierto, y que sí se alcanzaron los indicadores que dice el Plan Estatal de Desarrollo que se tenían que alcanzar con esa política. Con esto cierro mi intervención porque mientras no tengamos ese avance de política pública, pues entonces vamos a seguir recibiendo informes de cerca de 100, 150 y tantas páginas, ¿no? y no vamos a poder saber si lo que está dando ahí le está dando resultados a la gente, ¿no? Sí, porque yo cerraría diciendo, Charlie, he platicado creo que en varias ocasiones, en varios foros privados, en entrevistas, en programas. Mira, el informe como tal, yo no conozco un solo informe donde el que lo presenta lo haga peor que el anterior, o inclusive que el año anterior. Entonces, son enunciados, pero sí hay un punto donde necesitamos efectivamente la comprobación de que como política pública, si tú hiciste A, obtuviste el resultado esperado que era B, que es incrementar algunos índices o bajar índices negativos, ¿no? Y ya, como por último, yo ya para despedirnos, todo parecería indicar que con esta frase de no estamos mancos, tú y yo hemos estado cerca de hombres de poder y sabemos que hay dos grupos de asesores, ¿no? Los moderados y los radicales. Me parece que hoy van ganando la guerra los radicales cuando insertan esta frase, ¿no? En vez de insertar una frase de decir aquí está la mano abierta y vamos a construir, la frase que recibe la oposición es no estamos mancos, entonces esperemos que en los próximos meses las acciones se recrudezcan y no necesariamente para poder lograr acuerdos. Muchas gracias y buenas noches y gracias por el favor de su preferencia. Muchas gracias.